Buenos días, Buenos días, abogada. ¿cómo están? Bien, bien. ¿Sí? Corriendo, ¿verdad? De una clase a otra. Sí. Bueno, yo acabo de incorporarme este sábado Ujú. y apenas estaba viendo también pues mi horario y también igual andaba corriendo a ver qué materia me tocaba. Sí, aparte Sí, ahorita hay que aprenderse el horario para saber a dónde se van a conectar. ya lo voy a poner aquí junto en grande. Sí, hace falta. Lo bueno es que las ligas las proporciona la universidad y es más fácil, porque bueno, tengo una escuela donde cada que te cambias de clase tienes que buscar la liga, pero en un documento que nos mandan aparte. Entonces es un lío, porque buscas entre todos los grupos. Ah, entonces sí es más complicadito. Sí, 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 sí. no, acá nos la pusieron fácil, gracias a Dios. Entras a tu plataforma y la tienes y directamente te vas. No que acá, por ejemplo, yo me tengo que aprender en qué salones voy. Ah, no, pues no. No, entonces sí Sí, está más difícil. sí, está más difícil, hay que correr y luego te equivocas. Ya me tocó equivocarme. Ya estaba dando otra clase, ¿no? Sí, en otro grupo, ¿no? Es horrible, pero bueno, es parte de Acostumbrarnos un ratito. acostumbrarnos un rato. Ay, bueno, sí. ¿Quién sabe hasta cuándo terminemos con esto? No, quién sabe. No, pues ya hasta las esperanzas andamos perdiendo. Sí, 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 sí. Ya mejor nos acostumbramos. No queda de otra. No, ni modo. Bueno, vamos a darles unos 3 minutos para que se conecten las personas que nos faltan, ya nos faltan poquitas. Y empezamos la clase, ¿les parece? Mientras vayan rápido por un café, por un vaso de agua, lo que necesiten, para que en 3 minutos empecemos. Gracias. Nos faltan 2 personas, ¿verdad? Nos falta Elisa y nos falta Miguel Ángel. ¿Se conectaron anteriormente ellos? Sí, listo, se conectaron. Sí.
Lo que pasa es que apenas terminamos también la otra clase, ¿eh? Ay, es que me los traen corriendo, ¿verdad? Sí, apenas terminamos como un minuto antes de la hora, ¿eh? Sí, porque yo traté de ingresar a la plataforma y me decía que estaba ocupada la sala. Híjole. Ya nada más nos falta Miguel Ángel. Hola, hola. Hola Elisa, ¿cómo estás? Aquí peleándome con los aparatejos. Oye, un favor, mira, me dijo Miguel que probablemente entre un poquito más tarde a la clase si es que le da tiempo porque lo mandaron a llamar del trabajo. Ah, ok, sí, sin problema. Sí, no, no te preocupes. Bueno, entonces vamos a empezar, es el único que nos faltaba y nosotros vamos a empezar, ¿les parece? Sí, A ver. hablé, me hubiera esperado, ¿verdad? No, no, porque también fíjate que es un lío. El tema de que ustedes estén con las horas seguidas, sin descanso, ocasiona que cuando yo inicio clase, pues les tengo que dar para que se conecten unos minutos, ¿no? Entonces, de todos modos, esos 10 minutos están dando, 5 o 10 minutos están dando, pero ahora son al inicio. Y no sé si se han dado cuenta que eso, me imagino que está pasando casi en todas las clases. No, o sea, ahorita terminamos a los 50, a las 10:59. Sí, O sea que entonces apenas si me dio tiempo de ir al baño. Por eso, lo que van al baño, la clase que sigue, lo que pasa es que entran un poquito más tarde. No me gusta ser exigente en ese sentido, ustedes lo saben. Y yo entiendo, yo también, pues, somos humanos y ni modo que desde las 8 hasta las 2 no vayas al baño, o no te tomes un vaso de agua o un vaso de café, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, o sea, y ustedes saben que en ese sentido, con los tiempos, yo nunca he sido exigente. Comprendo porque yo también me canso. Ah, qué bueno, que también eres humana y no robot. Pues sí, ¿no? Tenemos que ser empáticos entre nosotros. Exactamente. ¿No? La empatía es súper importante. Así es. Pero bueno, pues, de todos modos, esos minutos, si se pretende no perderlos, de alguna manera se pierden, ¿no? No sé, no sé, fíjate que yo no sabía que no se les daba descanso ahorita. Sí, no, nunca nos han dado descanso, ¿eh? Ni en escolarizado, ni en nada. O sea, nos seguimos de corridito, corridito, corridito. Y a veces una hora no es suficiente. No, también eso lo entiendo y sobre todo en derecho. ¿Se han dado cuenta que los temas algunos son muy extensos? Sí, y además, o sea, el sistema que llevábamos de ejecutivo por 2 bloques, eso estaba bien, porque nada más eran 3 materias o 4 materias. Pero aquí tenemos las 6 o 7 materias corriditas de una hora. Es muchas tareas, mucho, o sea, se nos carga como... Sí, en lugar de 3, son 6 tareas. 6 o 7, sí, entonces sí es muy complicado, muy, muy complicado. Y luego el día de los exámenes, Dios mío. O sea, es muy pesado, muy, muy pesado. No tenemos tiempo, no, por el trabajo, no invente, está dura la situación. Sí, a mí me parece que en ese sentido tenemos que, como universidad, ser un poquito más empáticos. Sí, tendríamos que planteárselo a lo mejor, ¿no? La realidad es que también la universidad nos escucha. A mí me ha tocado tener algún tema, plantearlo y la universidad me ha escuchado, tanto como alumna, porque también fue egresada de ahí, como ahora maestra, ¿no? Entonces, pues sería cuestión de planteárselo a lo mejor al ingeniero, ¿no? Comunicarle esta parte. Está siendo estresante para ustedes y sobre todo en tema, en momento de exámenes, ¿no? Sí, ya dije, no, yo ya no voy a seguir, ya me harté. No, no, tú sigue. No, pues ya casi voy a terminar. Dije, no. Claro, te planteaste una meta y hay que terminarla y ustedes pueden. Estos son piedras que como siempre se nos ponen en el camino. No, pero o sea, es como si fue la piedra que cae. Oigan, y sí, vamos en el octavo semestre, ¿eh? Sí. Ya van de salida. Ah, caray, yo pensé que íbamos en el sexto, séptimo. Ya hasta perdí la cuenta, dice. Estoy tan aburrido que ya perdí la cuenta. ¿Se van entonces en agosto? Sí, en agosto terminamos. Lo que pasa es que por el mismo trabajo, luego no alcanzo a leer bien los mensajes, no veo, o sea, no puedo estar trabajando y con el teléfono viendo esto porque es muy complicado. Sí,
Sí, es complicado esta parte. Y sobre todo que, pues los que estudiamos en Sabatino es porque ya tenemos otras obligaciones que son fuertes, ¿no? Sí. Entonces sí, pasa, Ismael, te comprendo. También a veces no sé ni en qué día vivo. Pero bueno, a ver, ya nos relajamos un poquito, ¿verdad? Ya Ya podemos estamos, empezar. ya estamos un poquito más relajados. Es Ya importante podemos ese punto. empezar. ¿Sale? Bueno, ¿se acuerdan qué es el derecho internacional privado? ¿Qué trata? ¿Cuál es su objetivo? Las relaciones entre sí que entre los privados, ¿no? Ajá, particulares. Entre los particulares. Tiene Ok. que ver, ¿Cuál es su objetivo? pues, reglamentar, ¿no? Las relaciones Su objetivo es la armonía en las normas jurídicas. Ajá. ¿Cuál es la diferencia que tiene con el derecho internacional público? el derecho internacional público tiene que ver con las relaciones entre las naciones o países. Ya, o sea, básicamente eso, ¿no? Cosa con consulados y con cosas de ese tipo, ¿no? Relaciones exteriores. Ok, muy bien. Con comercio internacional. Ok. Aunque también ¿Tienen puntos de vista distintos? Perdón, Maleni. No, si quiere prosigamos. Maleni, yo te quería escuchar. Pues le estaba diciendo que tienen puntos de vista distintos. El privado en población y el otro es público en las relaciones de los países. Ok. Tiene fuentes también, ¿verdad? ¿Cuáles son? Sí, son 3, son las nacionales. Colectas. A ver, acuérdense, Son ustedes la nacional, positivo y particular. Ok. ¿Qué me pueden decir de cada una de ellas? En la nacional que cada país dicta sus propias normas y aproximaciones al derecho internacional, por motivo por el cual haya margen al conflicto y a la mediación. En el positivo, dado que su normativa se haya inscrita en los textos legales formales de cada país e incluso en los suscritos de manera bilateral o recíproca entre varios países. Y en el particular, en lo referido al término extranjero en sus relaciones. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos de las fuentes? Cuéntenme. Aguanta. O sea, dice aquí que el derecho internacional privado se puede comprender también como un marco jurídico que consta de leyes, modelos, convenciones, protocolos, jurisprudencia, diversos tipos de instrumentos y como la práctica y procedentes que ordenan la actuación de los individuos particulares en la comunidad internacional. Ok, muy bien. Pueden ser bilaterales, multilaterales. ¿Por qué? A ver, Ismael. Porque puede ser entre 1 o 2 países o más, ¿no? El derecho privado. No, ese es el internacional público. Perdón, me equivoqué entonces. Está bien, Ismael. Se vale. No hay problema. La materia, ¿no? Es que no estuviste en la clase pasada. No. O sea, dice Por que eso las fuentes del derecho internacional público se clasifican por su extensión en nacionales, en internacionales, en comunes y aparte lo de los tratados y convenios, que fue lo que de alguna manera también se incluye en algunas ocasiones.
Claro, creo que se incluye. Forma parte como fuente de derecho internacional, tanto público como privado. Los tratados, la costumbre también es una de las fuentes que forman parte de, si ustedes leyeron el PDF que les puse, viene también la costumbre. Eso también data como una fuente para ambos. Ujú. También la jurisdicción. Exactamente, también la jurisdicción también es una fuente para el derecho internacional público y privado. ¿Sale? Bueno, uno de los derechos que nosotros tenemos dentro del país es el derecho a tener una nacionalidad, ¿sí? Y la nacionalidad obviamente también forma parte de aquello que estudia el derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un derecho que nos genera también el poder ir a algún país y tener obligaciones y derechos dentro de ese país, dentro del nuestro. Y genera una relación entre los ciudadanos. El tener una nacionalidad te genera ciertas cosas buenas, cosas malas. Malas en el sentido de las obligaciones que obviamente pues también tenemos. Muchas veces nosotros entendemos que tenemos derecho a una nacionalidad y no asumimos como tal las obligaciones que nos genera también tener ese derecho, ¿sí? Recordemos que todo derecho genera obligación y viceversa, ¿ok? Bueno, la nacionalidad, para empezar, pues creo que de alguna manera todos sí entendemos esta palabra, sí sabemos de qué estamos hablando, ¿sí? Sin embargo, bueno, el concepto viene de la palabra nacional y viene del latín natio onis, que es nación, raza, y de nazi, que es nacer. Decimos que la nacionalidad entonces es un atributo jurídico, ¿sí? Que señala al individuo como un miembro del pueblo constitutivo de un Estado. Es ese vínculo legal que nos va a relacionar con el Estado, ¿sí? ¿Por qué creen que decimos que es un atributo jurídico? En el momento del nacimiento y que somos registrados, adquirimos también ya derechos y obligaciones, ¿no? Por eso es que en el momento que uno puede ejercer esos derechos, pues ya es como que... Ahí viene tu obligación implícita. Sí, ¿no? Sí, efectivamente, es un atributo jurídico porque viene implícito mediante una ley, ¿sí? En este caso, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos habla de esto. Más adelante vamos a ver el artículo. ¿Sale? Ok. Bueno, tenemos también diferentes autores que nos hablan de cómo interpretan la nacionalidad. Pérez Nieto Castro nos dice que es la calidad de un individuo en razón del vínculo o nexo de carácter político y jurídico que lo une a un Estado. Henry Battyfall nos dice la pertenencia jurídica de una persona a la población constitutiva de un Estado es nacionalidad. Lerebourg Pillenoir, ay, ese está medio difícil, nos dice que la calidad de una persona en razón del nexo político y jurídico que une a la población constitutiva de un Estado es la nacionalidad. Si se dan cuenta hasta aquí, todos hablan de relación Estado y persona, pero también nos habla de un nexo jurídico, habla de leyes, ¿sí? Baua, nos dice que la nacionalidad es aquel lazo jurídico que nos va a unir con el Estado y que también nos hace sujetos del mismo Estado. Contreras Vaca nos dice, es una institución jurídica en virtud de la cual se relaciona el individuo con un Estado debido a la adecuación con criterios legales desde el momento del nacimiento o con posterioridad al mismo. Teixeira Valladao nos dice, la nacionalidad es ese vínculo jurídico personal que va a relacionar a un individuo con un Estado, miembro de la comunidad internacional, es decir, acá ya introdujo un término internacional. Ese Estado tiene pertenencia también hacia una comunidad, ¿sí? Niboyet dice, es el vínculo político y jurídico que relaciona a un individuo con un Estado. De Pinavara nos dice, nacionalidad es el vínculo jurídico que liga a una persona con la nación a la que pertenece.
¿Ok? Bueno, ahora, después de nosotros escuchar estos diferentes autores que nos dieron el término de nacionalidad, que contribuyeron, yo les voy a pedir a ustedes que conformen o formen, mejor dicho, su propio concepto de nacionalidad en este momento, ¿sí? Basándonos en esto, ustedes van a generar un concepto de nacionalidad, el de ustedes, como ustedes lo entendieron, ¿vale? Les doy 5 minutos para que lo hagan y compartimos su concepto, por favor. ¿Quieren que les ponga así las diapositivas o quieren que se las suba? Maestra, ¿lo vamos a compartir así oralmente o lo mandamos por chat? No, oralmente lo vamos a compartir, Ok. ¿Por qué ¿sale? no compartes diapositivas en la plataforma, por favor? O por el chat, ¿no? O digo, por el WhatsApp. Ay, ya las estoy subiendo. Ah, ok. No, sí, también. Más fácil por el WhatsApp. Sí, se les genera una mayor facilidad por WhatsApp. A mí sí. ¿Alguien me podría agregar? Si tienen un grupo o algo así. Ahorita te aguanta. Los Sí, mando gracias. entonces por WhatsApp, por WhatsApp. Ya estoy abriendo, espérenme. Ya está abriendo. Listo, Jessy. ¿Cómo está el chat como derecho? Derecho Internacional privado. Ajá. y privada. Ah, ok, sí, gracias. Ok, ya las estoy mandando. Tenemos que carguen. Ok, ya están. Ya están las diapositivas. ¿Ya las checaron? ¿Sí cargaron? Sí, cargaron. Ok. Nada más ahorita que descargue. Ok, sí, mejor por el WhatsApp, porque ven que yo la subo cuando termina la unidad y ya vienen todos los temas ahí. Ahorita nada más estamos viendo lo que es el tema referente a la nacionalidad y a México con la nacionalidad. Entonces, estas diapositivas, como se las envía ahorita, no son las que van a venir complementando toda la unidad 2, todavía falta información. Me van avisando cuando terminen su concepto, por favor.
Yo ya terminé. ¿Ya? ¿Cómo van los demás? Más o menos porque se puso loca mi computadora. Y apenas pude. Es la Ok. hora de la locura del internet. Ya terminé, profesora. Ok. Ya nada más les damos 2 minutos más a sus compañeros y empezamos a compartir. Si no, se nos va la hora corriendo. Tápalo, tápalo, niño. Suelte. Ay, me dio frío, me da calor. Ok, a ver. ¿Ya terminamos? Ya, Miss. Ok. A ver, ¿quién empieza? ¿Quién empieza a compartirnos su concepto de nacionalidad? Yo, maestra. A ver, Muy bien. ¿quién dijo yo primero? Maleni Bandueni. Yo di yo. No es Órale. cierto, Maleni. Volado. Le doy chance para que vea. Bueno, y luego vas tú. Vamos. Bueno, yo le puse que es el reconocimiento a una persona, la que pertenece a un estado o a una nación, la que conlleva una serie de derechos u obligaciones, ya sean sociables o políticos. Ok, muy bien. Gracias. A ver, siguiente. Es la unión jurídica de un individuo con un estado en el que ha nacido, y bueno, aquí yo le integré esta parte, o ha sido integrado, el cual implica derechos y deberes entre ambas partes. Ok, perfecto, muy bien. ¿Quién más? Yo puse Vamos. institución, atributo, vínculo jurídico político de los miembros de una nación que los convierte en una institución jurídica en virtud de la relación que lo une al Estado, reconociéndolo como un individuo que sea apto para ejercer derechos y obligaciones. Muy bien. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias. ¿Quién sigue? La nacionalidad es la forma particular de los habitantes de una nación. Por concepto podemos incluir la nacionalidad, los factores sociales, especiales, culturales y políticos, y es lo que nos, la nacionalidad es lo que nos distingue de las demás personas.
pueblos. ¿Mm? Ajá, a ver. Distingue por nuestros rasgos culturales. Eso fue lo que puse únicamente. Ok. Sí, tienes razón también. A ver, ¿quién más? Yo tengo ya la mía. Perfecto. Puse la nacionalidad se comprende como aquella persona que desde su concepción es sujeto de derechos y obligaciones bajo el orden jurídico de la jurisdicción donde se encuentre. Es decir, es como un enlace jurídico entre una persona y su país. Muy bien. ¿Alguien más? Me falta todavía alguien, ¿no? Ya San nadie. Miguel está escuchando nada más, pero no. Ay, sí, que me dices que está Bueno, está bien, entonces ya terminamos, digamos así. Ajá. Están bien sus conceptos. Efectivamente, todos incluyeron de alguna manera relación individuo-estado, vínculo jurídico y también obligaciones y derechos. Son elementos clave cuando nosotros queremos definir qué es una nacionalidad, ¿ok? Muy bien, chicos. Gracias. Bueno, tenemos que la nacionalidad sigue siendo uno de los elementos fundamentales para poder definir un estado. Si el territorio va a determinar los límites geográficos de la soberanía estatal, la nacionalidad va a determinar los límites humanos. Más allá de todos estos límites, hay territorio extranjero, una soberanía extranjera y obviamente pues también tenemos extranjeros. La nacionalidad ha sido tradicionalmente concebida como aquel atributo adquirido por el individuo a partir del ejercicio de una potestad estatal. Por ello, es un criterio generalmente aceptado en el derecho internacional y corresponde a cada estado determinar quiénes son sus nacionales, quiénes tienen esa nacionalidad. Múltiples pronunciamientos de instancias internacionales, así como estudios doctrinados clásicos en el campo coinciden con este punto, ¿sí? Al hablar de derecho a la nacionalidad, también debemos de mencionar dos aspectos diferentes que generalmente tienen una relación entre sí, pero son conceptos distintos. En primer lugar, el derecho a tener una nacionalidad en abstracto, es decir, derecho a tener una nacionalidad simplemente, no el derecho a tener esta o aquella nacionalidad en concreto. Es decir, que cuando nazcas digan, tienes derecho a tener una nacionalidad, no sé, estadounidense porque me gusta. No, es la nacionalidad que te da el hecho de nacer dentro de un área geográfica, ¿sí? Que no la determinas tú, que no la decretas tú, que es donde tú naces por naturaleza, ¿sí? Esto es lo que podemos llamar derecho genérico a la nacionalidad. Es el que se encuentra reconocido en los tres instrumentos mencionados al comienzo de nuestro tema. En segundo lugar, vamos a hablar sobre el derecho a tener una nacionalidad determinada y concreta. Esta reconocida mediante el uso de ciertos instrumentos internacionales. Hablamos de disposiciones que van a imponer a los estados, el deber de otorgar la nacionalidad a determinadas personas. Es lo que podríamos llamar el derecho concreto a una determinada nacionalidad. Hablamos primero entonces de un derecho que tenemos por nacer en un determinado espacio geográfico, tenemos derecho a tener esa nacionalidad, que es la nacionalidad en abstracto o el derecho genérico. El segundo es aquel que nosotros generamos, ese derecho que generamos cuando vivimos un determinado tiempo en cierto espacio geográfico que no es en el que nacimos. Entonces tenemos derecho a solicitar esa nacionalidad. Sí, como muchos artistas lo han hecho, por ejemplo, acá en México, que nacieron en algún lado, tienen esa nacionalidad, pero vienen a radicar a México, viven acá y solicitan la nacionalidad, y mucha también gente extranjera lo ha hecho, ¿sale? Y este es el derecho a una nacionalidad concreta, ¿ok? Una nacionalidad determinada, es el derecho concreto. Hasta aquí entendemos estas dos formas del derecho a la nacionalidad.
¿Sí? Sí, sí. Ok. Bueno, esto es de manera general, de manera internacional, pero ahora también vamos a hablar cómo es que en México nosotros tenemos derecho a adquirir una cierta nacionalidad, ¿sí? ¿Qué es lo que nos hace tener ese derecho? Ser acreedores. Bueno, nosotros conocemos obviamente lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿verdad? Y sabemos que es pues nuestra máxima autoridad. Entendemos que es nuestra Carta Magna. La Constitución, dentro de sus múltiples artículos, nos dice en el artículo 30 que la nacionalidad mexicana la vamos a adquirir por nacimiento, perdón, o por naturalización. Son mexicanos por nacimiento, uno, los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. Decimos, hablamos del derecho genérico, ¿verdad? El 2, los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional o de madre mexicana nacida en territorio nacional. ¿Qué creen que nos quiera decir aquí? Los que nazcan en el extranjero. O sea, ya por el hecho de tener un padre de la nacionalidad del país, ya la puede adquirir. ¿Sí? Hablemos concretamente de México, ¿sí? Porque eso es lo que nos dicta nuestra Carta Magna, ¿ok? Entonces, aunque yo haya nacido en otro país, pero mi madre o mi padre o los dos son mexicanos, yo tengo derecho a esa nacionalidad, ¿sí? Entonces tienen doble nacionalidad ya. En este caso se puede decir que sí. Okay. ¿Quién es la que les da el generarse en una nación, al nacer en un espacio geográfico, y la que te da el tener un padre mexicano? Hablemos concretamente de México. ¿No? ¿Perdón? Sería por consanguinidad, ¿no? Exactamente. Hablemos concretamente de México porque eso es lo que dicta nuestra Carta Magna, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, mi hijo naciera en Estados Unidos, pero yo soy mexicana y mi esposo es mexicano, bueno, ¿qué va a pasar? Mi hijo tiene, según el artículo 30, es mexicana o mexicano por nacimiento. ¿Por qué? Porque yo soy mexicana. Su padre es mexicano, ¿sale? Aunque él nació en un espacio geográfico diferente. ¿Ok? Bueno. 3, los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización o de madre mexicana por naturalización, que es prácticamente lo mismo. Los que nazcan a bordo de embarcaciones, esto también es un punto importante, ¿verdad? De embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes, según el espacio, ¿les han dado derecho marítimo? No, nos dijeron que nos iban a dar en esta materia. Bueno, según el espacio que determine, porque recordemos que las aguas también tienen ciertos espacios territoriales, El ¿sí? espacio aéreo y todo eso, ¿no? Exactamente, también. Entonces, si naces a bordo de una embarcación que está en un espacio territorial no perteneciente, perteneciente a México, eres mexicano por nacimiento, ¿sí? Naciste a bordo de una embarcación que se encontraba en territorio mexicano, pero que también la embarcación y la aeronave, pues es mexicana. Entonces, aunque sea de guerra o sea mercantes, porque recordemos que las embarcaciones y las aeronaves son diferentes también. Pueden ser de guerra, pueden ser mercantes y pueden ser de pasajeros nada más. O también pueden ser mercantes y de pasajeros. Tenemos también esa combinación, ¿sí? ¿A qué nos referimos con que son mercantes? Que son de comercio, ¿no? Exactamente, trasladan mercancías. Son transportes de mercancías, ¿sí? Ahora, son mexicanos por naturalización aquellos extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones la carta de naturalización. La mujer
o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicana y que tengan o establezcan su territorio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley. Es decir, bueno, caso muy sonado y muy llamado, que llama muchísimo la atención, es que muchas veces hay gente que se casa con un mexicano, lo hacen no por amor, sino lo hacen por el tema de adquirir una cierta nacionalidad. Sí lo hemos escuchado eso, ¿verdad? Claro, y muchos se ven casos Y cerrados. tengo una pregunta, Miss. Dime, hija. Si, por ejemplo, esa persona se adquiriera la nacionalidad y después de unos, no sé, 2 años se divorcia de la persona, ¿sigue adquiriendo la nacionalidad mexicana o ya no? ¿O se le restringe? Fíjate que en Ya se hizo todo el documento, yo tengo entendido que sigue Ajá. conservando la nacionalidad porque ya se protocolizó todo. Es que por eso es que se los traen acá y muchos hacen eso. Los que por lo regular hacen eso son los cubanos, por el tema de que no pueden salir de su país. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se casan con un mexicano, llegan acá y posteriormente, pues sí, los llegan a dejar. ¿Por qué? Porque ese matrimonio es un, ¿cómo se le puede llamar? O sea, muchas veces lo anulan porque no es válido porque hubo ahí como que, Sí, se dan cuenta como que fraude le llaman, ¿no? es que es un fraude, porque el matrimonio es un contrato que tú haces generado por el amor y generado para procrear, generado para tener una comunidad entre los dos que va a generar, no sé, muchas cosas como familia, ¿no? Una institución familiar dentro de un país, ¿no? Ese contrato lo haces por eso, pero ese es el fin del matrimonio. Pero si tú lo haces por obtener una nacionalidad y lo descubren, pues obviamente sí hay problemas legales. ¿Por qué? Sí, lo Porque anulan. efectivamente estás generando un fraude, estás generando mentiras ante la autoridad, ¿sí? Y no estás cumpliendo con el fin que tiene este contrato. Pero en este caso, bueno, pues muchos lo hacen. En Estados Unidos también pasa que muchos mexicanos trabajan allá y para poder tener la nacionalidad estadounidense, ¿qué es lo que hacen? Se casan con alguien. Y esos matrimonios, pues son matrimonios arreglados, ¿no? Y efectivamente, pues bueno, después ellos ya anulan porque ya se obtuvo la nacionalidad. Tienen que también generar ciertas, tengo entendido que tienen que generar también haya un trabajo, tener, como dice acá, que vivan dentro del territorio nacional, que del domicilio sea establecido dentro del territorio en el que tú estás solicitando la nacionalidad. Tú no puedes decir me casé con, no sé, un cubano se casó con un mexicano para obtener la nacionalidad y que vaya y venga, no puede hacerlo, tiene que residir en el territorio en donde solicitó la nacionalidad, ¿sí? Hay ciertos, acá nos dice, por ejemplo, la ley, que cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley, ¿sí? O sea, no es nada más vivir en un territorio nacional, te ponen también o te estipulan ciertos requisitos en donde tú tienes que cumplirlos para poder mantener esa nacionalidad mexicana. ¿Qué tiempo se lleva este proceso Eso de sí, no lo sé. nacionalizar? No lo sé, pero te lo investigo y te lo traigo la siguiente semana. De hecho, Gracias. tenemos una ley de nacionalidad también nosotros, Ok. que vamos a ver también poco a poco. Y vamos a ver, por ejemplo, por qué motivos te pueden quitar la nacionalidad. Porque también hay motivos por los cuales te quitan la nacionalidad. ¿Sí? Y la ley de nacionalidad no está tan grave, tiene muy poquitos artículos realmente, se reformó apenas, de hecho no tiene mucho. De hecho creo que se las subí ahorita, bueno, se las dejé ya arriba en la plataforma, pero la vamos a ver posteriormente, ahorita no me quiero meter en eso, la vamos a ver posteriormente, vamos a analizarla toda para poder entender estos efectos de la nacionalidad. ¿Sí? Bueno, yo les decía que el tener una nacionalidad también nos genera obligaciones como derechos, ¿sí? Y el 31 nos habla de obligaciones que debemos de cumplir como mexicanos. ¿Quién me ayuda a leer el 1, por favor? Yo. Vamos. Artículo 31.
Primera fracción, ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria y, en su caso, reciban la militar, en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y el desarrollo. Ok, muchas gracias. Como mexicano tengo la obligación de velar por la educación de mis hijos. Y hablando del término militar, bueno, hablamos también, por ejemplo, de las obligaciones que tienen que cumplir al cumplir 18 años los varones, ¿verdad? Obviamente eso también, hay muchos papás, no sé si lo han visto, sobre todo ahorita con el tema de la pandemia, que hay muchos papás que están dejando a sus hijos sin educación. ¿Sí? Es obligación velar y es un delito que no lo hagas. ¿Mandé? ¿Es un delito? Es un delito, efectivamente, es un delito. Estás cometiendo un delito contra el infante. Le estás negando el derecho a la educación, que por carta magna se le imputa a los menores de edad, ¿sí? El derecho a la obligación es hasta la secundaria, ¿no? Tengo entendido. No, ya también es obligatorio el bachillerato. Prepa. Mira, Bachiller. ya hasta la prepa, o sea, qué bueno, ¿no? Pero tú tienes derecho, ¿por qué? Porque son menores de edad y tienes la obligación de proporcionarles ese derecho. Ellos como menores de edad no lo pueden gestionar, no pueden ir a pagar su escuela, no pueden ir a hacerlo, pero tú como su padre sí. Y si no lo haces, es un delito. ¿Sale? Ok. Bueno, esa es mi obligación como mexicano respecto a los hijos que yo tenga. El 2, ¿quién me ayuda? Dice asistir en los días y horas designados por el ayuntamiento del lugar en que residan para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas y conocedores de la disciplina militar. ¿Quién cumple con eso? Los varones, ¿verdad? Pero en la realidad no hacen esto, que les enseñen a manejar las armas. Sí, ¿no? ¿En el servicio militar sí pasa o no? Hacen servicio comunitario. Pero No, cuando a ¿qué pasa? ustedes les toca ir a eso, ¿no les enseñan todo esto? No, te pueden hacer algunos servicios o marchas, o te ponen a marchar. O sea, y se supone que les tienen que mostrar esto por si surgiera algún problema, ¿no? Más adelante y que ustedes pudieran apoyar. Y de hecho ya las mujeres lo pueden hacer, no es una obligación todavía para la mujer, pero ya las mujeres pueden proporcionar este servicio militar. Ay, es una decisión. Exactamente, ya en las mujeres es una decisión, no es obligación todavía. ¿Sale? Bueno, el 3, alistarse y servir en los cuerpos de reserva conforme a la ley para asegurar y defender la independencia, territorio, honor, derechos e intereses de la patria. ¿Sí? Bueno, ya sabemos que si llegara a pasar un problema, que si llegara a haber una guerra, pues te toca alistarte y servir en los cuerpos de reserva. ¿Sale? 4, ¿quién nos ayuda? Es que ya no se ve. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los estados de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Pagar impuestos. ¿Sí? Pagar impuestos es a lo que se refiere. Cumplir con nuestra obligación del pago de las contribuciones que nos son asignadas para poder ayudar a mantener el país de alguna manera. Esto de manera proporcional y equitativa, se supone, ¿no? Proporcional y equitativa según los sueldos o el poder adquisitivo que tú tengas. ¿Ok? 34, son ciudadanos de la República los varones y mujeres que teniendo la calidad de mexicanos reúnan los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir, ¿sí? 35, son derechos de la ciudadanía votar en elecciones populares. Es un derecho, pero también de alguna manera como mexicanos es nuestra obligación
ser partícipes de estas elecciones populares. Sé que muchos no creen, sé que muchos pues nos han defraudado demasiado. Sin embargo, no solo es un derecho, también es una obligación acudir a estas elecciones populares, ¿sí? 2, poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente, siempre y cuando cumplen con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. Podemos o tenemos el derecho de poder participar como un miembro activo, es decir, para que voten por nosotros, ¿sí? Hacer un registro de manera independiente o mediante un partido político, registrarnos en uno de ellos. Tenemos derecho todos de hacerlo, ¿sí? Y tan tenemos derecho todos de hacerlo que hoy vemos cuántos están postulando para ser diputados y para pertenecer a algún cargo público y que no tienen la más mínima educación. Es una realidad, ¿verdad? Creo que ahí sí debería de haber una reforma porque tenemos gente que no tiene la primaria y está en el Congreso, ¿no? Pues se supone que deben ser abogados, ¿no? Ya al menos con el papelito. No, fíjate que ese es un tema legal que no está establecido como tal, ¿eh? No les solicitan que tengan un título ni nada, solamente que sean mexicanos prácticamente. Wow. Ahí está la Carmen Salinas, que no tiene ni la Sí. primaria, pero pues... Ahí tenemos un Cuauhtémoc Blanco. Ahí tenemos a muchos artistas que están formando parte de esto y que no tienen ni la primaria. Eso es una realidad. No, es que de verdad tenemos burritos ahí. Por eso es que se supone que ellos son los que nos van a legislar, ¿no? Los que van a presentar estas propuestas para una legislación. Entonces, ¿qué es lo que pasa si no conocen, pero ni siquiera la Constitución política? No conocen ni siquiera los principales artículos. Sí, claro. Muchos de ellos apenas si leen. Entonces, es un derecho de la ciudadanía que nos otorga el artículo 35 y si se dan cuenta realmente como tal, no te exige un título. Más adelante en otros artículos viene también esa parte que tienes derecho a pertenecer y donde no te solicitan, como decíamos, un título. Creo que ahí es donde debe de venir una reforma, ¿no? Para tener a gente más preparada ahí, pero pues bueno, por el momento así lo tenemos y no hay de otra. 3. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica de los asuntos políticos del país, tomar las armas en la Fuerza Armada Permanente o en los cuerpos de reserva para la defensa de la República y de sus instituciones en los términos que prescriban las leyes, ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. Se dan cuenta que los derechos que nos están otorgando como ciudadanos de alguna manera también son una obligación como ciudadanos. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público teniendo las calidades que establezca la ley. Iniciar leyes en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la ley del Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades de que en esta materia le otorgue la ley. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo siguiente. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de el presidente de la República, el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras de Congreso de la Unión, o los ciudadanos en un número equivalente al menos al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que va a determinar la ley. Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso C, la anterior, la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara de Congreso de la Unión. 2. Cuando la participación total corresponda al menos al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes ejecutivo y legislativo federales y para las autoridades competentes. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución, los principios consagrados en el artículo 40 de la misma, la materia electoral, los gastos
e ingresos del Estado, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta. 4. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo en forma directa la verificación del registro establecido en el inciso C del apartado 1 de la presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal. Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto de la fracción 6 del artículo 41, así como la fracción 3 del artículo 99 de esta Constitución, y las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción. Bueno, estos son los artículos que a nosotros nos atañen en materia de nacionalidad mexicana, ¿sí? Lo que nos otorga este derecho y estas obligaciones. ¿Ok? Entonces, hasta acá nos quedamos. En la plataforma les dejé ya una tarea, les subí también la información. Les pido que por favor la realicen para la siguiente semana. ¿Hasta acá alguna duda? No, mis. ¿Todo bien? ¿No se durmieron? No. No se durmieron. Vientos. Ok. Bueno, entonces, chaparritos, aunque sea 2 minutos, los veo la siguiente semana. Pórtense bien. Sí, Gracias, gracias. Miss. Gracias, Liz. Sí, hasta luego. Hasta luego. Buen fin. Hasta luego. Bye.